Pensamos que muy importante, los ritmos adecuados en las tiradas largas de preparación para el maratón. Es muy frecuente que muchas veces entrenamos a unos ritmos que luego no corresponden proporcionalmente con nuestra marca en el maratón. Es posible que no estemos entrenando al ritmo adecuado y por eso hemos invitado a nuestro especialista, el entrenador de Cárnica Serrano, José Garay. Hola, bienvenido, José. Buenas noches, Xavi. Es muy frecuente esto, ¿no? El de entrenar a unos ritmos diferentes a lo mejor a los que deberíamos. Esos ritmos que llamamos ritmos extensivos, ¿no? Efectivamente, fíjate, estamos hablando de posiblemente la sesión más simple, la más sencilla, ponernos las zapatillas y correr, que es lo que generalmente nos mueve a todos a hacer nuestra práctica deportiva. El problema está que si no somos capaces de ajustar cuál es el ritmo correcto al que yo tengo que hacer esas tiradas, esos rodajes, esas salidas largas, posiblemente estoy equivocando el objetivo de entrenamiento. Que no significa que yo no tenga capacidad de poder hacerlo, porque aquí creo que tenemos que diferenciar esos dos aspectos. Claro que nuestros corredores pueden hacer esas tiradas largas a ese ritmo que ellos creen que lo están haciendo bien, pero eso es, creen que lo están haciendo bien. Posiblemente hoy lo que vamos a comentarles es cómo tendrían que ser capaces de ajustar ese ritmo para que esas tiradas sean verdaderamente efectivas. Esos ritmos, digamos que van un poco paralelos a lo que conocemos como los umbrales, en este caso el umbral aeróbico. Como el umbral aeróbico. Cuando queremos mejorar en la larga distancia, sobre todo preparándonos tanto el medio maratón como el maratón, tenemos que tener la capacidad de mejorar nuestra resistencia, nuestro primer umbral, o lo que llamamos la zona 1 de trabajo. Esa zona donde yo tengo que ser capaz de mantener el equilibrio entre el ritmo al que voy corriendo y entre la frecuencia cardíaca, que debe ser una frecuencia cardíaca mantenida de forma constante. Y es ahí donde nuestros corredores tienen que saber determinar dónde tenemos ese umbral para a partir de ahí crecer, mejorar sus tiradas largas, mejorar su resistencia. Y yo siempre digo que aquel atleta que es capaz de mejorar su umbral de trabajo aeróbico, luego proporcionalmente mejora por arriba. O sea, hoy en día que casi todos tenemos un pulsómetro, ¿cómo debería ser nuestra gráfica en un entrenamiento de una tirada larga? Vamos a explicarlo, vamos a pasar a la pantalla y vamos a ver aquí un ejemplo gráfico que lo más importante de esto es que cada uno piense en estos momentos cuál es ese ritmo al que él está saliendo a correr los domingos, en esa tirada larga o cualquier día entre semana. Supongamos un atleta que quiera o que piense que su tirada larga es a 5 minutos el kilómetro y que eso suponga un ritmo de una frecuencia cardíaca de 140 pulsaciones. Ese atleta tiene que comprobar que tras finalizar los 60, los 70 o los 80 minutos de tirada a ese mismo ritmo, su nivel de frecuencia cardíaca debería ser lo que ocurre en esta gráfica. Es decir, es una gráfica constante, es una gráfica donde no repunta en la parte final, es una gráfica que mantiene la frecuencia cardíaca junto con el ritmo. ¿Eso por qué es tan importante, Xavi, desde el punto de vista fisiológico? Porque lo que nos estamos asegurando es que nuestro organismo, para realizar esta intensidad, este esfuerzo, lo que está consumiendo son nuestras grasas y no está consumiendo nuestros carbohidratos, nuestro glucógeno. Y eso es muy importante en las tiradas largas, porque las tiradas largas nos tienen que permitir trabajar durante un tiempo muy importante, durante mucho tiempo, pero sin vaciar nuestros depósitos de carbohidratos. Si yo soy capaz de mantener este equilibrio, significa que posiblemente estoy realizando esa sesión de forma muy aeróbica. Y eso es muy importante. Y a partir de ahí es cuando tenemos que encontrar las mejoras, Xavi. ¿Qué pasaría si lo hacemos mal? Quiero decir, si este entrenamiento no ajustamos bien el ritmo y acabamos sufriendo, como comentabas. Pues mira, vamos a pasar a la siguiente gráfica porque de verdad que nos va a mostrar algo que ocurre habitualmente. Cuando nuestros atletas salen a correr, cualquier atleta que sale a correr, su ritmo no es que no lo pueda hacer, él puede mantener ese ritmo constante. ¿Por qué? Pues porque su nivel de condición física es bueno y porque está utilizando esas grasas que hemos comentado antes, pero también llega un momento en esa parte del entrenamiento que empieza a utilizar sus carbohidratos, aunque él no se da cuenta. Él no se da cuenta de ello y cree que su entrenamiento ha sido efectivo y ha sido real. Pero si nos fijamos en esta gráfica, si nosotros no somos capaces de mantener ese equilibrio aeróbico que hemos visto anteriormente y manteniendo el mismo ritmo, nuestras pulsaciones, conforme avanza la sesión, cada vez van aumentando, llega un momento que lo que yo no estoy haciendo es mejorar ese
K1 o esa zona primera de entrenamiento, porque no estoy manteniendo mi nivel de frecuencia cardíaca. Es decir, que ese nivel de resistencia que yo creo que estoy haciendo un trabajo exclusivamente de base, no se convierte en un entrenamiento de base, sino que estoy utilizando... Sería casi como una competición. ¿Se parece más la gráfica a una competición? Se parece más a una competición. Estoy utilizando pues, un componente más de potencia aeróbica, de capacidad aeróbica elevada. Es decir, que no estoy consiguiendo el objetivo que verdaderamente quería conseguir. Y eso es muy importante. Todos los atletas deben saber exactamente dónde tienen su umbral de trabajo aeróbico, porque ese es el punto que determina el crecimiento de rendimiento. Si yo no lo sé, es posible que cada día de entrenamiento esté entrenando por encima de mis posibilidades aeróbicas. Y eso es un problema, porque si yo estoy cada día exigiéndome más de lo que debo, posiblemente me estoy sobreentrenando. O es, Xavi, cuando ocurre muchas veces que el atleta hace las tiradas como las está haciendo más intensas de lo que debe, luego a lo mejor llega el día de series y llega ese día de series fatigado o cansado o muscularmente con falta de activación, con falta de chispa, ¿no?, que dicen ellos. Pero si tú en contra eres capaz de saber cuál es tu ritmo aeróbico real, eso se recupera con mucha facilidad y cuando llegues el día de tus series estás entero para poder hacerlas. Y sí, imagino que ya con la experiencia, digamos, de los umbrales y de los tiempos de meta que consigue cada atleta, podemos más o menos calcular ritmos de marca prevista y ritmos de entrenamiento, ¿no? Sí, yo os muestro una gráfica aquí que además es una gráfica que el año pasado se hizo un estudio en Madrid, precisamente un grupo que cogió los atletas que habían realizado el medio maratón y luego los que hicieron el maratón de Valencia y buscaron un poco o valoraron cuál era esa correlación con respecto a la gráfica. Y es una gráfica muy aproximada, es decir, valoraron que aproximadamente estos datos son muy reales en el Maratón de Valencia. Es una gráfica muy sencilla, una gráfica que nos indica, por una parte, si yo quiero bajar el maratón de un ritmo determinado, supongamos que yo quiero bajar de 4 horas, me indica a qué ritmo debería tener ese equilibrio aeróbico. Entonces, ponemos un ejemplo, Xavi. El atleta que quiere bajar de 4 horas tiene que salir a hacer un rodaje a ritmo de 6:15. Su ritmo de maratón sería 5:40, pero su ritmo aeróbico sería de 6:15. Ese atleta tiene que ser capaz de salir a rodar a 6:15 y que pasen los kilómetros y que su nivel de frecuencia cardíaca sea estable. Si ese atleta sale a rodar a 6:15 y con el paso de los kilómetros su frecuencia cardíaca repunta y aumenta, difícilmente luego podrá correr los 42 kilómetros a ritmo de 5:40. Difícilmente, no lo podrá mantener, porque su nivel de frecuencia cardíaca cuando llegue al kilómetro 30 se habrá disparado tanto que entrará en ese famoso muro que conocemos, ¿no?, o que conocen los atletas de maratón. Y esta es una tabla que puede resultar muy interesante para tener una idea de cómo ajustar mis ritmos extensivos. Y a partir de ahí, ser competitivo, ¿qué significa? Saber qué marca tengo que tener en 10K y en media maratón para poder conseguir para poder tener ese ritmo o ese tiempo que yo quiero en el maratón. Es una tabla que podéis descargaros desde el portal de Cárnica Serrano, del portal en el que se suben todos los vídeos de José Garay, todos los consejos de Al Maratón con Serrano.